El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y pues vamos a hablar de un tema duro. Es un tema fuerte porque ahora resulta que las organizaciones de la sociedad civil tienen que vigilar la forma en la que trabajan los funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el sistema DIF a nivel nacional y a nivel local, que lo hay hasta en los municipios más pequeños. Hay siempre un presidente municipal, una presidenta del DIF que suele ser la esposa del presidente municipal, y así nos vamos a nivel estatal y a nivel nacional. Y bueno, esto lo digo porque en el estado de Sonora pues resulta que vendían a los bebés funcionarios del DIF de Sonora. Y bueno, qué lamentable, ¿no? Ahora vamos a platicar sobre este tema, las políticas que hay en México, qué es lo que se pretende, cuáles son las leyes que protegen a los niños que viven en albergues privados o públicos, y de qué manera va a supervisar la sociedad civil la forma en la que operan el DIF o también la Procuraduría, porque llegan muchos niños abandonados cuyos padres han perdido la patria potestad o la custodia, y que tienen que vivir en algún albergue porque así lo ha determinado un juez, pero resulta que después de que esos niños ya han crecido algunos años en un albergue, llegan las autoridades y le dicen al director del albergue, una institución de asistencia privada o asociación civil debidamente constituida: oye, necesito que me mandes a estos dos chicos a la Procuraduría. ¿Y como para qué? ¿Los vas a regresar a su familia, a reintegrar a su familia? Tú no preguntes para qué. Y entonces se ha sabido de casos así. Y los mismos directores de organizaciones no lucrativas se ven de verdad amenazados porque a su vez tienen que cuidar a otros 50, 60, 70 niños y pues dejan ir a esos dos por instrucción del gobierno, pero nunca se enteran del paradero de esos niños. Digo, no del gobierno, de algunos funcionarios de gobierno. Entonces sí hay ahora pues una corresponsabilidad de parte de las organizaciones no lucrativas con respecto a la actuación de las autoridades que podrían decidir el destino de los niños. Qué duro, ¿eh? Casa Hogar Alegría, institución de asistencia privada, tiene 50 niñas de 9 a 19 años de edad, han sido víctimas de abuso, de abandono, de maltrato, de violencia, y sus padres han perdido la patria potestad. Está con nosotros Viviana Pérez, directora ejecutiva de la Casa Hogar Alegría, institución de asistencia privada registrada en la Junta de Asistencia Privada del Estado de México. ¿Cómo estás, Viviana? Bien, muchas gracias. Qué tema el tuyo, qué duro, sobre todo en estos tiempos donde hay pues una incidencia de casos tremendos de trata de niños, de extracción de niños desaparecidos, 45,000 dicen. Pero bueno, tú me decías antes de iniciar el programa que ahora se habla de 1 millón de niños, de 2 millones de niños y niñas cuyos padres han perdido la patria potestad, o sea, en México. Lo que se habla es de 2 millones de niños que no tienen cuidado parental, o sea, que no tienen parientes que se puedan hacer cargo de ellos, y el gobierno tiene esta enorme tarea de hacerse cargo de estos 2 millones de niños, ¿no? De encontrarlos, de, si no tienen identidad, darles una identidad y salvaguardarlos, formarlos en lo que, si es que se consigue reintegrar a un núcleo familiar o dar en adopción, que sería lo ideal para cualquier niño, ¿no? Tener la posibilidad de vivir en familia, pero sabemos que hay muchísimos casos que no es así, que los niños pasan años en los albergues. ¿Esta cifra de 2 millones es del sector privado o del sector público? No, ¿Cuál es la fuente? Fíjate que para nosotros es difícil encontrar fuentes. La fuente es la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. Esa fuente es la que yo cito ahorita, porque realmente además no hay a dónde consultar esta estadística real, ¿no? Dónde están, quiénes son, por qué, etcétera, ¿no? Entonces, esta Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar ha hecho un trabajo importante en documentar las razones por las cuales los niños están en esta situación y en ciertos países de Latinoamérica cuál es el reto al que están enfrentando, ¿no? Y lo que calcula esta red es que en México hay 2 millones de niños que no viven con papá y mamá, que no viven con ningún familiar y que están a cargo del gobierno. Así es, que no tienen parientes que vean por ellos.
Y bueno, decir que es a cargo del gobierno es más o menos, porque muchas cines no lucrativas, sus responsables son los que tienen la tutoría, ¿no? Así es, así es. Ahorita hay todo un debate con esta nueva ley de protección para niños, adolescentes y niñas y adolescentes, porque pues de alguna manera, cosa que me parece correcta, se tiene que supervisar a las instituciones como la nuestra, ¿no? No puede nada más canalizarte al niño y después ni siquiera ir a preguntar 10 años después qué pasó con el niño o qué fue de la niña o cuál fue el resultado del trabajo formativo que se hizo en la institución, ¿no? Pero se han hecho figuras jurídicas nuevas, se habla sobre la creación de familias de acogida, en lugar de que los niños estén en albergues privados o en albergues de gobierno, que estén en familias de manera temporal. Y lo que yo me preguntaba, lo más simple que te preguntarías tú seguro, es ¿y cómo supervisas a esas familias, ¿no? Si no puedes ni supervisar a los albergues. No puedes supervisar a instituciones que son menos, ¿cómo supervisarías un número de familias pues enorme? No me imagino ni cuántas, 2 millones de familias, ¿no? Sí. Entonces es un problema muy grande. Es crear un caldo de cultivo para la trata de personas, para el abuso, la violación sexual. Así es. Entonces nosotros, bueno, sí es un tema duro, pero nosotros, a mí me toca una parte muy linda, porque nosotros trabajamos desde hace 18 años con este modelo de atención en Toluca. Estamos tratando de replicar este modelo, construyendo una segunda casa. Que sí vamos a hablar de eso, por supuesto, sí. Pero antes del terreno que estamos pisando en materia de niños abandonados, además, niños, ¿no?, que han perdido a sus padres, porque sus padres han perdido el derecho a custodiar la vida de sus hijos, han perdido la patria potestad. Estos niños viven en albergues públicos primero y después, como se sobresaturan estos albergues, son canalizados a instituciones privadas sin fines de lucro, como la tuya, ¿no? Pero ahora también esta ley que mencionas dice que no pueden permanecer en la casa de ustedes en estos albergues por más de 1 año o 2 años. Que tienen que agilizar el trámite de adopción. Y no hay quien quiera adoptar un niño de más de 3 meses de nacido. Pues mira, como en este país muchas cosas están en la ley, pero en la vida real la práctica es diferente. Yo no sé cómo puedan llevar a cabo lo que está plasmado en esa ley. Todavía falta el reglamento, faltan las políticas bien detalladas de cómo se opera. Nosotros trabajamos con el Estado de México y hemos estado empezando a trabajar con otros estados también para dar a conocer el proyecto, porque enfrentamos algunos meses, por ejemplo, nosotros con capacidad para atender niñas y con camas vacías, porque no nos transfieren niñas, ¿no? Porque están como en espera de cómo se va a definir esta nueva ley, cómo operar. Y lo peligroso es que los niños crecen, y un niño que no está formado en una edad adecuada es un niño que ya no se formó. Se compromete su desarrollo, tanto físico como emocional, como neuronal, si no está bien alimentado, si no está bien contenido emocionalmente, si no tiene cosas que hacer, si no aprende. Y adentro de los albergues, no solamente los estatales, ¿no?, si no está bien manejado, estar niños contra niños, digamos, o niños con niñas, y no está muy controlado el modelo de atención, realmente se viven cosas bien complejas adentro. Los niños viven cosas a las que nos enteramos en todos lados, ¿no? Claro, y no solamente en los albergues públicos del gobierno, sino también en albergues privados que el gobierno consiente, avala, respalda, y que resulta que son basureros humanos, o sea, realmente son considerados, concebidos y atendidos como si fueran basureros humanos, ¿no? Como el de Mamá Rosa, que después de todo un escándalo mediático, resulta que al no haber sido sancionada, ella ya está otra vez abriendo un albergue. Pero lo curioso es, como yo me lo he preguntado, ¿no? Es un escándalo mediático sin duda. Pero real, claro. No, pero además las autoridades del estado donde ella estaba le dieron en adopción, no en guardia y custodia, en adopción a muchos niños. Muchos niños tienen los apellidos de ella. Es como si las niñas de la casa hogar se apellidaran como yo, ¿no? No son mis hijas. Entonces, había una participación también. Una corresponsabilidad. Pues sí, claro. O sea, la señora no es solamente responsable, ¿no? Y no estamos hablando de un albergue que operó 1 año, ¿no? Estamos hablando de un lugar que operó no sé cuántos años, 50 años. Decenas de años. Sí. Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? O sea, hay casos, se escuchó de un caso aquí en el DF, ¿no?, de un albergue también
de niños con discapacidad. El albergue de la Madre Inés se llamaba la Madre Inés, o sea, es un seudónimo, ¿no? Una pseudomonja que también tenía albergados el mismo ambiente que el de la Mamá Rosa. Con niños amarrados. En el Estado de México. Sí, es lamentable. Sí, no. Pero bueno, son caso por caso que se han tenido que ir denunciando y resolviendo de alguna manera. Ahora, el asunto es que en México los albergues privados también están vulnerables porque la ley no les autoriza ponerle un alto a los funcionarios de gobierno, de manera que si llegan dos ejecutivos de algún DIF estatal o una procuraduría y te dicen dame estos dos niños, tú podrías decir ¿y por qué? ¿Y cuál es el trámite jurídico a seguir? A ti no te importa y te callas, porque aquí a estos otros 50 me los llevo también si no me obedeces. ¿Qué haces ante una situación así que ha pasado en muchos albergues privados? Pues mira, a nosotros no nos ha pasado. Nosotros tuvimos el año pasado el caso, yo trabajo en el Estado de México, con el DIF del Estado de México, y entiendo que cada administración en cada estado tiene ahí como diferencias, ¿no? La única diferencia que hemos encontrado es un proceso de adopción que yo encuentro no adecuado. O sea, para nosotros, si las niñas que viven con nosotros, si estamos trabajando un proyecto de vida y demás, pueden integrarse a una familia, es una cosa, es una noticia fabulosa, ¿no? Porque todas tienen de alguna manera ese anhelo, aunque muchas no lo van a tener, pero tienen ese deseo, ¿no? Entonces, pero tú tienes que plantearle a una niña que su esquema de vida lleva con nosotros, pon tú, 3 años, ¿no? Que su esquema de vida va a cambiar, que hay una familia que está interesada en conocerla, que hay unos papitos que quieren ser sus papás, o sea, preparar a la niña para este proceso, ¿no? Conocer a estas personas, y lo ideal es que estas personas las conozcan en el ámbito que la niña vive, ¿no? Su casa es su casa, las personas que trabajamos en la casa hogar somos su familia, somos sus seres, sus adultos, digamos, de confianza, ¿no? Entonces ahí es donde yo encontré una enorme falla, ¿no? No puedes llegar con un oficio y decir 2 niñas se van en adopción con tal familia mañana y me las tengo que llevar hoy a la convivencia, ¿no? Fue muy desgastante tratar de negociar con los funcionarios que en ese momento estaban en el DIF. Ya cambió la administración del Estado, seguramente por muchas irregularidades, pero una de esas que fuimos a reportar nosotros, ¿no? Porque las niñas se fueron era una expectativa muy buena, a un proceso muy bueno de vida, pero de una muy mala manera. Entonces ellas iban mal, ellas iban asustadas, fueron llorando, no se querían ir, porque no entendían. Son niñas había una niña que tenía 6 años, llevaba 3 con nosotros, ¿no? Muy traumático. Entonces, y injusto y una falta de respeto una tremenda falta de respeto a la psicología de la niña. Así es, a la parte emocional de la niña por los tiempos de los funcionarios, porque ella es puente, porque el lunes es puente, porque yo me tengo que apurar, porque el oficio, por una cosa burocrática. Pero además, ¿no? Todo de última hora y deprisa como para coaccionarte a ti, porque no tienes ni tiempo de contratar un abogado para que vigile el proceso, que sea legalmente pues adecuado y que garantice la seguridad de los niños, ¿no? Así es, pero bueno, en este caso pudimos validar porque la familia de estas niñas regresó a la casa hogar, ¿no? Estos padres adoptivos a los cuales ya se le había dado la guardia y custodia de estas 2 hermanitas, volvieron a la casa hogar para tener un poco más de contexto, que es lo más adecuado, ¿no? Claro. De cómo habían sido, cuáles eran los retos de cada una. O sea, ese proceso que se tuvo que haber llevado en conjunto con las autoridades, no se llevó, pero se llevó gracias a que ellos realmente están interesados y vuelven y preguntan dónde es, porque tampoco les dijeron dónde habían estado, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, ahora como está la ley de los niños, niñas y adolescentes, pues hay muchas aristas, cosas de verdad muy mal hechas, que ha sido solamente para ganar puntos a nivel internacional, porque la tendencia es precisamente eso, que los niños estén lo más pronto posible en una familia, que aunque no sea su familia biológica, sea la familia que esté dispuesta a dar la vida por ellos, y entonces se apresuran los procesos sin respeto a los niños, sin garantizar seguridad para ellos, porque las familias que los adoptan no necesariamente son familias honorables, ni familias integradas, ni familias con salud mental, y el riesgo del comercio sexual, infantil y juvenil, de la explotación, de la trata, es altísimo. En países llenos de corrupción, donde está probadísima la mentira,
no podemos confiar. Entonces, las organizaciones no lucrativas dedicadas a atender niños en casas hogar y albergues se están organizando, dialogan entre sí y tienen una propuesta para una nueva ley al respecto de la situación de los niños cuyos padres han perdido la patria potestad. Vamos a un corte y regresamos para que nos platiquen cuáles son algunas de sus propuestas. Volvemos. Los dejan, ¿no? Continuamos en Anunciación TV. Yo te pido, por favor, Viviana, que pues traigas el corazón, la voz, el cariño que todas las organizaciones no lucrativas ponen en los niños que tienen pues bajo su tutoría, ¿no? Así es. Y que viven con ustedes, y las conversaciones que han tenido. ¿Qué instituciones son, de qué estados de la República Mexicana? Bueno, hemos conversado en muchos encuentros y en muchos congresos con diferentes personas de diferentes instituciones que están pensando lo mismo que nosotros o están preocupados por la misma razón, porque siempre muchas instituciones son serias. Yo te puedo hablar de que la excepción han sido estas historias espantosas que se conocen en los medios, pero hay muchas instituciones con 50 años, con 40 años, con 30 años de formación de niños, con niños exitosos, niños ya adultos independientes, que realmente el Estado no es capaz de brindar esa formación, porque no solamente se requiere albergar a un menor, el albergue es lo de menos, la casa y el techo, como lo que proponen con la familia de acogida, resulta lo de menos. Estos niños tienen retos muy grandes emocionalmente, de desarrollo, a veces cognitivos, porque está probado también que la violencia produce daño neuronal, por ejemplo. Entonces, si tú a un niño no lo preparas, o a una familia no la preparas para recibir a este niño con retos en adopción, el niño resulta que lo devuelven. Las familias adoptivas no logran empatar, no logran vivir de manera adecuada y se les sale de las manos el problema. ¿En cuántos casos ha sucedido? Yo conozco muchos casos, no conozco el porcentaje, pero yo personalmente conozco muchos casos. Yo tengo niñas que han sido adoptadas y que fueron devueltas al albergue del DIF.
Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno con esas niñas? Que se van, que vuelven, o que en la estancia, por más rápida que sea, por más que ahora contraten a 800 millones de abogados para acelerar los procesos, 6 meses, un año, en el tiempo de un niño es un periodo muy largo. Yo he recibido niñas que no saben cuidar de sí mismas, que nunca les han enseñado a bañarse, que no conocen el concepto de la higiene personal, que tienen piojos, que jamás les han hablado del pasado, de lo que, a ver, vamos a repasar lo que pasó. No saben ni siquiera lo que pasó, no saben en qué año viven, no saben cómo se llaman, no saben una dónde inconsciencia nacieron. total, obnubiladas. Están en la inconsciencia porque el miedo paraliza. Entonces, tienes 4 años, 5 años, vives una situación que te paraliza las emociones, que te paraliza la cabeza, no sabes ni dónde estás parada. Y si no tienes un cuidado adecuado, pues tu desarrollo se compromete. Qué barbaridad. ¿Y la propuesta de ley que ustedes tienen, cuáles son las cosas que incluyen como más importantes y que refutan a las actuales? Bueno, definitivamente el tiempo que marcan como de tiempo para permanecer en una institución, eso yo no lo comprendo. No tiene... Es un máximo de 2 años, dijimos, ¿no? Así es, pero no tiene ni pies ni cabeza. Más bien, la propuesta, y esa no es una propuesta que la Casa Hogar Alegría quisiera poder llegar a hacer algún funcionario, es trabajar en conjunto para construir un modelo de atención en los albergues, tanto en los federales como en los privados. Habemos muchas instituciones que tenemos un avance importante en cuanto a la construcción de un modelo que es exitoso porque tenemos egresados que son exitosos, que son jóvenes, que son adultos independientes, que son personas que ya no replicaron, que ya no repitieron, que tienen su familia, que se hacen cargo de sus hijos, que estudiaron, que son gente de bien, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que trabajar de la mano. Yo siempre he pensado que la sociedad no se puede quedar paralizada porque el tamaño del problema es muy grande, pero el gobierno tampoco puede pretender decir, bueno, ahora yo lo hago, cuando nosotros sabemos que no lo están haciendo bien, que no lo pueden hacer bien, no están preparados, porque lo principal con un niño son los vínculos amorosos. Y en un albergue del DIF no hay vínculos amorosos, o son contados. Entonces, cuando un niño o está formado por estas, les dicen mamis, ¿no?, que es el personal menos calificado en los albergues, puede ser que haya un buen vínculo amoroso, pero si la mujer no está preparada, no sabe ni lo que le está pasando al niño, no sabe cómo contenerlo, no sabe diferenciar de una conducta sexual inapropiada. Un niño que ha sufrido abuso tiene una conducta sexual inapropiada, pero si no estás preparado y educado para poderle regresar esa conducta al niño y explicarle, hacemos lo que típicamente hacía una abuelita, ¿no? ¿Qué estás haciendo? No te toques ahí, te castigo, te encierro, Sí, meter más veneno a la herida. Te asusto, pero nadie le explica al niño que eso que él está haciendo es incorrecto. Corresponde al abuso, a una erotización temprana, pues a toda la historia que pudo haber pasado, ¿no? Entonces se requiere profesionalizar. Todas las instituciones nuestras necesitamos estar profesionalizadas. Entonces, la primera propuesta es que haya un modelo uniforme en todos estos albergues, o que al menos cuenten todos los albergues con elementos clave y fundamentales, indispensables, y que sean supervisados, ¿no? Y la otra es diferenciar. O sea, hay niños que tienen necesidades diferentes, y en los albergues a veces están mezcladas las poblaciones. En los albergues del DIF, por ejemplo, o en algunas otras instituciones que no tienen un perfil de ingreso. Entonces tú no puedes atender niñas o niños que tengan capacidad de aprendizaje, otros que tengan dificultades de aprendizaje, otros que tengan discapacidades físicas, en un mismo modelo de atención, en una misma casa, como si no requirieran de apoyos diferentes. Entonces hay que diferenciar a las poblaciones. Aunque haya convivencias comunes. Claro. Claro, o sea, todo el mundo puede convivir, porque pues así es el mundo, ¿no? Y además todos han de ir a la escuela, y ahí sí sería el ambiente mixto. Así es, pero requieren de atención especial algunos niños. Entonces hay que diferenciar, y hay algunos niños que tienen retos cognitivos o físicos que no se van a ir en adopción, jamás. Yo no conozco una familia que diga, yo quiero adoptar a un niño que tenga... Bueno, yo sí conozco. Bueno, la experiencia de
las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, que tiene albergue para niños con discapacidad abandonados, pues sí ha dado testimonio de algunos niños dados en adopción y es lindo. Qué bendición, pero serán, yo creo que es un porcentaje muy bajo. Muy ¿no? bajo, sí. Entonces hay que construir un modelo de atención para esos niños que eventualmente van a ser adultos. ¿Dónde los estamos incluyendo en la sociedad? ¿En qué van a trabajar? ¿Cómo los estamos preparando para su propia independencia? Sí, y si se no necesita logran, mucha atención y mucho si no logran personal. ser independientes, entonces ¿cómo se contienen? ¿A partir de qué instrumento, tanto de gobierno como de las instituciones? ¿no? El reto es enorme, enorme. Sí. Entonces es un modelo de atención adecuado, el tiempo debe ser indefinido de permanencia en los albergues según la necesidad de cada niño, no apresurar los procesos de adopción. ¿De qué manera podrías proponer la supervisión de parte de la sociedad civil en el manejo que le dan a los niños cuando llegan a tu institución y se los llevan sin que tú tengas ninguna opción de... O sea, ¿cómo defender a los niños ante pues, algunos funcionarios de gobierno que llegan y los extraen de los albergues privados? No sé, fíjate, pero yo creo que si tú te comprometes, si te responsabilizas a tener la guardia y custodia de un niño por un número importante de años o por un periodo importante de tiempo, debe contemplar la ley, la figura de responderle a esta persona que ha sido tutor, cuál va a ser el futuro de ese niño. No se pueden romper los vínculos así como así y esperar que el niño no siga sufriendo y no siga siendo un reto esa nueva ruptura. Ahora, para que las autoridades no den en adopción a los niños, a los directores de las casas hogar. Es que eso es una... Eso habría que marcarlo en la ley y eso no existe en la ley. Eso está marcado en la ley. Y sin embargo, ¿por qué a la mamá Rosa pues porque te le digo han dado que a los niños en la... Porque te digo que las irregularidades no solamente eran de la institución donde estaban los niños, sino de las autoridades que se los dieron a ella. Que no sé bajo qué figura jurídica le dan en adopción a una señora con nombre y apellido cuando los niños viven en una institución. Y cientos de niños. Tenían más de 500 niños, según lo que se leía en las noticias, ¿no? Nosotros tenemos a las niñas con su guardia y custodia, cada una tiene su identidad. Obviamente no hay ningún vínculo ni legal ni familiar con el personal que está operando en una casa hogar, ¿no? Están en guardia y custodia nuestra, legal. De una figura moral, de una persona moral, que es una institución, no de una persona física. No, de una persona física, ¿no? Entonces, eso es una irregularidad, pero eso está contemplado. Entonces, eso es, te digo, la ley está por un lado, pero aquí en este país parece que a veces se nos olvida lo que dice la ley y cada quien la interpreta de alguna manera. Entonces, Entonces todos somos responsables, ya que aquí las leyes son una broma por lo visto, ¿no? Y que además hay unas leyes muy mal hechas, que también es lo que vemos ahora en la ley de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que en la práctica debemos hacer para educar a la sociedad en general a sentirse responsable de los niños? ¿Qué es lo que en la práctica debemos hacer para educar en el amor a los jóvenes a fin de que gesten pues a los bebés en un acto de amor consciente, hagan familia y vivan con ellos por siempre, que no abandonen? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prevenir? Porque si hay 2 millones de niños cuyos padres han perdido la patria potestad en México, es gravísimo. Ese es el gran tema, que no contempla la detección nueva. ¿Cuál es la estrategia de prevención? Porque si solamente trabajas para estos niños que tengo ahora, todos, o sea, la ley contempla que todos se van a ir en adopción. Pero ¿dónde están esas familias si no las hemos encontrado en años? Y hay cientos de niños en albergues que no han tenido matches con ninguna familia o que con el tiempo han ido creciendo y ya las familias no quieren adoptar niños o niñas grandes, etcétera, ¿no? Nosotros pensamos que el lugar a donde habría que trabajar es con la mujer, con las niñas. Por eso nosotros trabajamos con niñas. Si tú a una niña, y esto está probado, no es una cosa de la casa hogar o de Viviana, ¿no? Es una cosa que se llama el efecto de las niñas, el Girl Effect. Hay una asociación que trabaja mucho sobre investigar de este tema. Una niña que está antes de los 12 años, cuidada, y después de a los 12 años está en una situación vulnerable, es muy probable que caiga en redes de tratas, es muy probable que caiga en situación de calle, es muy probable que tenga un embarazo no planeado, no deseado. Y esto hace que haya otro niño, o 2 o 3 por cada niña, cada 9 meses, ¿no?
Entonces, si tú sacas a las niñas de esta situación de vulnerabilidad, las preparas para que en este tiempo, estoy hablando de son 6 años, de los 12 a los 18 o de los 12 a los 19, porque ahora que son adultos a los 18, pero en realidad están siendo por ahí de los 30, ¿no? Sí, o más. O más. Pero si tú la sacas de una situación vulnerable desde los 12 a los 19, la dejas en la escuela, la cuidas, la alimentas, le enseñas sobre orientación vocacional, le enseñas el mundo al que puede acceder con educación, le enseñas a trabajar, etcétera, es una mujer que no va a tener un hijo no deseado. Claro, es una mujer responsable que se ama a sí misma, que tendrá la inteligencia de elegir al mejor hombre que la acompañe toda la vida. Y si no es así, si cometió un error y tiene una hija que no funciona, también tiene herramientas para hacerse cargo de esa hija y ser madre soltera, como hay muchas, ¿no? Sí, que no es lo ideal, pero bueno, habrá quienes tengan la capacidad de asumir esa responsabilidad Así y ya es. no tener más y más hijos, Así a es. menos que encuentre a un gran hombre que Así quiera es. ser su esposo y el padre adoptivo de su hija, hijo, ¿no? o Pero del el hijo. tema es que se pare este ciclo de abandono infantil y solamente se puede parar si evitas que niñas se embaracen antes de tiempo. Ahora, dicen que el papá es el que educa a la hija en la vida, ¿no? La mamá te amamanta, te da cariño, te da identidad sexual porque te identificas con ella como mujer, etcétera. Aprendes con ella a ser amada por un varón y a amar a un varón, a darte a respetar, etcétera. Pero luego es el papá el que te enseña a trabajar, a vivir, a defenderte de los otros varones que podrían tener malas intenciones, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con tanto niño hoy sin papá, sin varones al frente del hogar? Pues es un gran tema también, ¿no? ¿Qué les dices a ellos? ¿Vamos a un corte? Claro que sí. Ahora sí que un llamado internacional a los varones desde el Estado de México, de la Casa Hogar, Alegría IAP. Para que haya alegría precisamente, volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y ahora sí va un discurso de corazón a todos los varones del mundo entero, desde que son pequeñititos hasta que son gigantescos. ¿Qué les dices? Yo que les digo a los varones, hombres. Tomando como base esta realidad tan horrenda en México, 2 millones de niños sin papá y mamá. Pues yo hace un año te decía en un congreso en Puebla de Juconi, que es una asociación también que trabaja con niños en situación vulnerable, que nos habíamos equivocado en las sociedades y en los países de atender a las niñas, a los niños o a los ancianos, porque las víctimas de esta sociedad eran los hombres. Quienes estaban padeciendo eran los hombres, y que los efectos de un hombre no educado, un hombre no amado, un hombre no deseado por sus padres, ha generado toda esta ruptura familiar y estos niños abandonados, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo le diría a los hombres es que los necesitamos. Necesitamos que el hombre cubra su lugar en la familia. La familia y la sociedad somos un sistema. Y cuando hay una falta de una figura en un sistema, el sistema se rompe y no funciona. No funciona y se empiezan a crear figuras familiares muy extrañas. Para las niñas suele ser complicado relacionarse. Por ejemplo, las niñas con las que yo trabajo, suele ser complicado relacionarse con los hombres porque no conocen hombres. Incluso en las instituciones como las nuestras, los hombres no trabajan ahí porque no se acercan. No les gusta, no pueden con el trabajo, no pueden con la contención emocional que hay que hacer, o se confunden y luego se enamoran de una niña. Son cosas que pasan en instituciones como las nuestras, ¿no? Entonces, lo que yo les diría a los hombres es que pues, los necesitamos como hombres que son. Son el pilar de una familia, son el proveedor de una familia, son quienes le enseñan a un menor muchas cosas que las mujeres no enseñamos. Las mujeres tenemos un rol en la familia y los hombres tienen otro. Y un niño, tú ves a un niño o a una niña cuando le falta a su papá, lo ves en su desarrollo incluso motriz. Porque si el papá no está para trépate a la bicicleta y vámonos y súbete al árbol, el niño no tiene ese como impulso de moverse porque está acostumbrado a estar con la mamá. Y vemos niños jugando a la comidita a los 4 años, que no tiene nada de malo, ¿no? Si es una vez, si son 2 veces. Sí. Pero está perdiendo habilidades, se va achicando, pierde habilidades, no sabe trepar, no sabe correr. O es el papá el que le enseña muchas estructuras mecánicas, físicas al niño, arreglando cosas que las mujeres pues, simplemente ni nos interesan y además no tenemos ese talento. ¿No? Entonces, mi llamado es ese, ¿no? Los hombres han generado pero no es los hombres, porque también son víctimas. Los hombres han sido víctimas de maltrato, de ser hijos no deseados o de haber tenido una mamá solamente o un papá solamente que no les enseñaron a ser hombres, que no les enseñaron ese rol que ellos tienen en la sociedad y en la familia, ¿no? Entonces ese llamado los necesitamos y necesitamos que los que están comprometidos con su familia se queden con su familia y sean ejemplo. Porque van a ser ejemplo para muchas generaciones, ¿no? Cuando tú, como niño, ves que tu papá golpea a tu mamá y tú eres niño, tú lo vas a repetir, porque es lo que te enseñaron. O cuando ves que tu mamá, feminista exacerbada, ningunea a tu papá, así ¿no? Es, así y te es. ningunea a ti y huye de todas las responsabilidades que le corresponden como mujer, y sobre todo que como ha perdido la intuición femenina y el corazón femenino, el espíritu femenino, porque lo ha arrinconado para ganarse un lugar en el ambiente político, empresarial, social, etcétera, ya no provee de ternura. Entonces, si no hay ternura en la familia, que es la mamá la que la da fundamentalmente, se quedan esos hombrecitos desalmados, porque no tienen ese alimento espiritual que la mamá va a dar. Así es, incluso con muchas confusiones emocionales, incluso sexuales a veces, el impulso a quien admiro, ¿no? Entonces, si tú como mujer no le das el lugar a tu pareja frente a tus hijos, eso pasa, ¿no? Los hijos se confunden como quién es el jefe de la familia, a quien admiro, y empiezan a hacer, pues, complicaciones para el resto de su vida, ¿no? Tanto emocionales como relacionales. Sí.
Entonces, ¿crees que la humanidad ya está lista para volver, para recuperar la complementariedad de hombre y mujer, No. que ya pagamos demasiado el pato, como se dice, ¿no? Ya pagamos muchos, ya nos lo cobró caro la vida, ¿no? El índice de divorcios es tremendo, Altísimo. el índice de madres adolescentes, que ahora es de cuántos Se habla niños. de 500,000 cada año entre los 14 y los 18 años. Aquí en México, Aquí en México, cada año, sí. con un nuevo bebé. Así es. Y esos bebés, la mayoría acaban en albergues. Por eso es que la cifra de 2 millones, Así es. pero ha sido súbito el crecimiento, porque hablábamos hace 2, 3 años de 400,000 niños en albergue. Ahora estamos hablando de 2 millones. Pero efectivamente que se ha acelerado el número de nacimientos de mamás adolescentes. Prevención. Es que no hay prevención. Porque no hay prevención, porque lo que dicen, hasta donde más ha llegado las políticas públicas ha sido a promover el condón, y eso no previene nada. No, absolutamente nada. No, si no hay amor a uno mismo, no hay prevención. Así es. No se les ha enseñado a amar, ¿verdad? Ese es el tema. Y el tema de la sexualidad no está asociado al amor en las políticas públicas. No, y ni socialmente. Pues digo, tú ves ahora las relaciones a través de las aplicaciones, a través del teléfono, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de todos estos sitios de citas, en donde lo que se está promoviendo es la deshumanización de la gente, ¿no? Como si la sexualidad estuviera apartada de la humanidad, un poco como, no sé, como si fuera algo de consumo. Ahora que se ha estado hablando de cómo devolverle a los hombres la dignidad y la ternura y el amor que no se les ha dado, ¿no? ¿Cómo enseñarles también a que sean esposos de mujeres con hijos? Porque ahora van a tener que algunos hombres audaces asumir la responsabilidad de acompañar a esas mujeres que otros hombres abandonaron. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. No puedes desahuciar a jovencitas de 18 años, 16 años, 21 años, 23 años, a que porque ya son madres solteras ya no van a tener su compañero. Tendrá que ser otro, y un gran hombre el que venga a acompañar a esa mujer con ese hijo o esa hija, claro, y que asuma el rol. Van a tener que resarcir lo que otros hombres arruinaron. Sí, claro. Habrá que pensarlo, ¿no? Habrá que pensar cómo, y todo se traduce al amor, ¿no? Cómo, con qué cantidad de amor llegas a entregarte a otra persona, que no importa su pasado, no importa si tiene 2 o 3 hijos, pero que tú vas a amar a a ese conjunto, ¿no? Como es completo, ¿no? Es un sistema. La señora con sus 2 hijos, aunque esté divorciada o el esposo la dejó, lo que sea, es ya un sistema. Entonces, si tú vienes como hombre a ese sistema, pues lo que va a salvar es el amor. Claro. Es el amor, y pensar cómo voy a ser yo figura. Yo no voy a ser papá. El papá existe, tal vez no está, pero existe, ¿no? En algunos casos estará y tendrá que compartir incluso estas cosas tan complicadas que son eventos, fiestas, eventos y las salidas de fin de semana. Ahora se fue con el papá y ahora viene con nosotros, y la presencia de otras parejas y demás, ¿no? Que son escenas complicadas para las parejas de gente divorciada con hijos, ¿no? Pero pues yo creo que la solución es el amor, entrenarnos en el amor. Claro, trascender todas esas circunstancias y poner en alto el amor, y que el amor gobierne esa relación, ¿no? Así es. Y sí se necesitan hombres audaces, capaces de ir a acompañar a mujeres, tantas mujeres solas con hijos. Es que es tremendo ver tantas jovencitas que van con sus hijitos chiquititos, ¿no? Y ellas también chiquititas y ñanguitas. Sí, que si no tienen ningún apoyo, pues lo más probable es que puedan caer y repitan, ¿no? Claro, que repitan. Hombres, pero hombres, varones, ¿verdad? Con mayúscula. Que asuman el rol que tienen de guías. Así es. De guías que dan seguridad y que garantizan que nos están guiando a un buen camino, a un buen destino. Así es. Bueno, pues entonces tienes ahora 50 niñas, pero vas a abrir otra casa porque hay mucha demanda. Pues mira, estamos nosotros queriendo transitar en ser una institución que opera una casa, a ser una institución que replica un modelo de atención. Entonces, estamos terminando la construcción de ahí están nuestras niñas, ¿verdad? Está la construcción de nuestra segunda casa hogar, que va a estar en Cacalomacán, en el Estado de México, también a 10 minutos de la casa actual,
Es una casa que tiene capacidad para 70 niñas y estamos trabajando con un grupo de gente en Guadalajara para construir Casa Hogar Alegría Guadalajara y, si todo sale bien, una Casa Hogar Alegría en el DF. Nosotros trabajamos con grupos pequeños de niñas, o sea, 50, 70 máximo, o 100, puede ser que la Casa de Guadalajara tenga esa capacidad, para darles la atención y amor que requieren, el seguimiento de cada una de las niñas. Nuestro plan formativo es un plan muy ambicioso de desarrollo de competencias que se desarrollan a lo largo de su estancia, ¿no? Ahí tenemos a 2 chicas que están entrando a la universidad en este ciclo, y que eso solo sucede con años de estar encima de ellas, de su formación de hábitos, prepararlas para el trabajo. Esa es la casa en Cacalomacán, que está en plena construcción. Ahí estamos en la campaña de equipamiento. Si a través de ustedes podemos conseguir que se acerque más gente para apoyarnos a equipar la casa, necesitamos pues todo el equipamiento de la casa, ¿no? Ahí tenemos a Marc Anthony, estaba con nosotros ahí en una foto. La fundación de Marc Anthony y Fundación Telmex han creído en este proyecto y decidieron participar como socios con nosotros para construir esta casa en Cacalomacán. Qué bueno. Entonces estamos muy contentos, pero pues muy asustados de lo que venga con todas las disposiciones nuevas de la ley. Nosotros ahorita estamos viajando a todos los estados de la República a dar a conocer el proyecto para, si es necesario, traernos a 2 niñas de cada estado, si es que no nos canalizan niñas como nos canalizaban antes, ¿no? De ahí te van 20, ahí te van 10, porque la gente está muy temerosa con la nueva ley de canalizar niños, pero la realidad es que las niñas ahí están en los albergues. Claro, y se están sobresaturando los albergues públicos y los albergues temporales, que es peor. Estos de la Procuraduría, donde están durante un tiempo, se supone que muy rápidamente tendrían que canalizarlos al DIF o a instituciones privadas, pero no, se va postergando ese cambio y se quedan ahí atoradas y sin recibir ninguna atención especializada, porque son albergues temporales, donde deberían estar solo 1 semana, 2 semanas, mientras tienen que resuelve. estar en la PGR, pueden estar hasta 48 horas. A mí me hablaron hasta 48 horas, hace un fíjate. Poquito para... Y no están así. Oye, ¿me puedes recibir una niña con estas características y tal? Y de la PGR, no, yo no te la puedo recibir si tú no me das la guardia y custodia legal. Y él me dice, yo no te la puedo dar porque el proceso va a empezar. Entonces, quien tiene que entrar es el DIF, pero él llama al DIF y el DIF le dice, yo no tengo lugar. Entonces, yo no lo comprendo. Entonces, ¿por qué tengo 3 camas vacías? ¿No? Entonces, son cosas que no... Mientras que hay 3 niñas durmiendo en una misma cama en un albergue temporal. O 3 otras o miles en la calle, ¿no? Es un tema de políticas públicas. Y miles en la calle y 20,000 al menos que están siendo víctimas de abuso sexual, infantil y juvenil. Eso se dice en México. Y yo no sé cómo se atreven a dar esta cifra oficial. ¿Cuántas? Si saben que son 20,000 víctimas de abuso sexual, de víctimas de explotación sexual comercial infantil y juvenil. 20,000 es la cifra. Y dices, bueno, y si saben esa cifra, saben dónde están. Y si saben dónde están, ¿por qué no los rescatan? Y entonces uno se pregunta, con mayor rabia e inquietud, ¿cómo se atreven algunos funcionarios a vender niños, como sucedió en Sonora? ¿Cómo se atreven algunos funcionarios a extraer niños de las casas hogar sin ningún trámite jurídico? Niños cuya custodia la tienen ustedes, y llegan a los albergues y los extraen. Entonces, es una cosa peligrosa, dolorosa. Entonces, lo mejor es la prevención, que nadie abandone a sus hijos. Eso sería lo ideal, ¿no? Y trabajar mientras se logra corregir esta situación social, trabajar en la profesionalización de las instituciones de asistencia privada y todas las organizaciones de la sociedad civil, y trabajar en conjunto con el gobierno. Yo no sé por qué de pronto el gobierno dijo, como casi, en la ley lo ves, como si la institucionalización fuera una condena. Es como prevenir la institucionalización, cuando hay instituciones que han hecho un trabajo formidable con niños. Claro, y que es mejor y más seguro tener bien contados los albergues autorizados, a tener miles y miles y cientos de miles de familias que no puedes supervisar. Así es. En el trato que le dan a los niños. Así es. ¿No? Bueno, pues te agradezco enormemente. Al contrario. Dios te bendiga, sigan adelante con su labor y que puedan, pues, ayudar sobre todo en la prevención. Así es, muchísimas gracias.
más congresos para rescatar a los varones y que se conviertan en hombres audaces, generosos, amorosos, guías valientes de tanta gente que está dispersa y que está muy herida. Así es. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. La Arquidiócesis de México celebró la Jornada Ecuménica por la Tierra. El pasado 18 de junio del presente año, el Papa Francisco dio a conocer la encíclica Laudato. Pues enorme, no me imagino ni cuántas, 2 millones de familias, ¿no? Sí. Entonces es un problema muy grande. Es crear un caldo de cultivo para la trata de personas, para el abuso, la violación sexual. Así es. Entonces nosotros, bueno, sí es un tema duro, pero nosotros, a mí me toca una parte muy linda, porque nosotros trabajamos desde hace 18 años con este modelo de atención en Toluca. Estamos tratando de replicar este modelo, construyendo una segunda casa. Que sí vamos a hablar de eso, por supuesto, sí. Pero antes del terreno que estamos pisando en materia de niños abandonados, además, niños, ¿no?, que han perdido a sus padres, porque sus padres han perdido el derecho a custodiar la vida de sus hijos, han perdido la patria potestad. Estos niños viven en albergues públicos primero y después, como se sobresaturan estos albergues, son canalizados a instituciones privadas sin fines de lucro, como la tuya, ¿no? Pero ahora también esta ley que mencionas dice que no pueden permanecer en la casa de ustedes en estos albergues por más de 1 año o 2 años. Que tienen que agilizar el trámite de adopción. Y no hay quien quiera adoptar un niño de más de 3 meses de nacido. Pues mira, como en este país muchas cosas están en la ley, pero en la vida real la práctica es diferente. Yo no sé cómo puedan llevar a cabo lo que está plasmado en esa ley. Todavía falta el reglamento, faltan las políticas bien detalladas de cómo se opera. Nosotros trabajamos con el Estado de México y hemos estado empezando. Entonces, esta red latinoamericana de acogimiento familiar ha hecho un trabajo importante en documentar las razones por las cuales los niños están en esta situación y en ciertos países de Latinoamérica cuál es el reto al que están enfrentando, ¿no? Y lo que calcula esta red es que en México hay 2 millones de niños que no viven con papá y mamá, que no viven con ningún familiar y que están a cargo del gobierno. Así es, que no tienen parientes que vean por ellos. Y bueno, decir que es a cargo del gobierno es más o menos, porque muchas cines no lucrativas, sus responsables son los que tienen la tutoría, ¿no? Así es, así es. Ahorita hay todo un debate con esta nueva ley de protección para niños, adolescentes y niñas y adolescentes, porque pues de alguna manera, cosa que me parece correcta, se tiene que supervisar a las instituciones como la nuestra, ¿no? No puede nada más canalizarte al niño y después ni siquiera ir a preguntar 10 años después qué pasó con el niño o qué fue de la niña o cuál fue el resultado del trabajo formativo que se hizo en la institución, ¿no? Pero se han hecho figuras jurídicas nuevas, se habla sobre la creación de familias de acogida, en lugar de que los niños estén en albergues privados o en albergues de gobierno, que estén en familias de manera temporal. Y lo que yo me preguntaba, lo más simple que te preguntarías tú seguro, es ¿y cómo supervisas a esas familias, ¿no? Si no puedes ni supervisar a los albergues. No puedes supervisar a instituciones que son menos, ¿cómo supervisarías un número de familias? Niños abandonados cuyos padres han perdido la patria potestad o la custodia y que tienen que vivir en algún albergue porque así lo ha determinado un juez, pero resulta que después de que esos niños ya han crecido algunos años en un albergue, llegan las autoridades y le dicen al director del albergue, una institución de asistencia privada o asociación civil debidamente constituida: oye, necesito que me mandes a estos 2 chicos a la Procuraduría. ¿Y como para qué? ¿Los vas a regresar a su familia, a reintegrar a su familia? Tú no preguntes para qué.
Y entonces se ha sabido de casos así. Y los mismos directores de organizaciones no lucrativas se ven de verdad amenazados porque a su vez tienen que cuidar a otros 50, 60, 70 niños y pues dejan ir a esos dos por instrucción del gobierno, pero nunca se enteran del paradero de esos niños. Digo, no del gobierno, de algunos funcionarios de gobierno. Entonces sí hay ahora pues una corresponsabilidad de parte de las organizaciones no lucrativas con respecto a la actuación de las autoridades que podrían decidir el destino de los niños. Qué duro, ¿eh? Casa Hogar Alegría, institución de asistencia privada, tiene 50 niñas de 9 a 19 años de edad, han sido víctimas de abuso, de abandono, de maltrato, de violencia y sus padres han perdido la patria potestad. Está con nosotros Viviana Pérez, directora ejecutiva de la Casa Hogar Alegría, institución de asistencia privada registrada en la Junta de Asistencia. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta el lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y pues vamos a hablar de un tema duro. Es un tema fuerte porque ahora resulta que las organizaciones de la sociedad civil tienen que vigilar la forma en la que trabajan los funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el sistema DIF a nivel nacional y a nivel local, que lo hay hasta en los municipios más pequeños, hay siempre un presidente municipal, una presidenta del DIF que suele ser la esposa del presidente municipal y así nos vamos a nivel estatal y a nivel nacional. Y bueno, esto lo digo porque en el estado de Sonora pues resulta que vendían a los bebés funcionarios del DIF de Sonora. Y bueno, qué lamentable, ¿no? Ahora vamos a platicar sobre este tema, las políticas que hay en México, qué es lo que se pretende, cuáles son las leyes que protegen a los niños que viven en albergues privados o públicos y de qué manera va a supervisar la sociedad civil la forma en la que operan el DIF o también la Procuraduría, porque llegan muchos de privada del Estado de México. ¿Cómo estás, Viviana? Bien, muchas gracias. Qué tema el tuyo, qué duro, sobre todo en estos tiempos donde hay pues una incidencia de casos tremendos de trata de niños, de extracción de niños desaparecidos, 45,000 dicen. Pero bueno, tú me decías antes de iniciar el programa que ahora se habla de 1 millón de niños, de 2 millones de niños y niñas cuyos padres han perdido la patria potestad en México. Lo que se habla es de 2 millones de niños que no tienen cuidado parental, o sea, que no tienen parientes que se puedan hacer cargo de ellos y el gobierno tiene esta enorme tarea de hacerse cargo de estos 2 millones de niños, ¿no? De encontrarlos, de, si no tienen identidad, darles una identidad y salvaguardarlos, formarlos en lo que, si es que se consigue reintegrar a un núcleo familiar o dar en adopción, que sería lo ideal para cualquier niño, ¿no? Tener la posibilidad de vivir en familia, pero sabemos que hay muchísimos casos que no es así, que los niños pasan años en los albergues. ¿Esta cifra de 2 millones es del sector privado o del sector público? No, ¿Cuál es la fuente? Fíjate que para nosotros es difícil encontrar fuentes. La fuente es la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. Esa fuente es la que yo cito ahorita, porque realmente además no hay a dónde consultar esta estadística real, ¿no? Dónde están, quiénes son, por qué, etcétera, ¿no?